Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este tu canal AD Séptimo. Vamos a estudiar hoy una doctrina muy importante. Y hoy vamos a hablar de Jesús, de Jesucristo. Vamos a aprender un poco más acerca de su persona. Y ahondaremos en algunos aspectos donde posiblemente estemos algo confundidos. Vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo a fin de que podamos entender esta doctrina. Querido Consolador, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa obra en nuestras vidas. Capacítanos en esta hora que vamos a estudiar acerca de la persona de Jesús. Instrúyenos y confírmanos, Señor. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de hablar de tu persona, de aprender acerca de ti, de la importancia que eres tú en nuestras vidas. En tu nombre suplicamos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido. Y vamos a estudiar acerca de dos términos allí que son sumamente importantes y que parece ser que muchos en la cristiandad pasan por alto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El primer término que vamos a analizar es el término Dios. El término Dios, mis amados, no es un nombre propio, es solamente un título de jerarquía. Este Dios que se menciona aquí tiene un nombre, como todos sabemos. El Dios de los hebreos tiene un nombre. Su nombre es Jehová, su nombre es Yahweh. Se le han dado otros nombres para no tomar su nombre verdadero o su nombre correcto, no tomarlo en forma vana o superficialmente. De manera que la correcta interpretación, el correcto sonido fonético, su correcta lectura, pues se perdió en el tiempo para no violentar el mandamiento de la ley de Dios que se relaciona con su nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No sabemos exactamente cómo es su nombre. Algunos dicen que el nombre de Jehová suena como que si fuese un susurro, como que si fuese una respiración. Y particularmente pienso que debe ser así, porque todos vivimos por el aliento que sale de Jehová. Pero ese no es el tema en sí para hoy. El tema en sí hoy está centrado en Jesucristo. De manera que nos regresamos. Este Dios, porque de tal manera, este Dios que está conformado por tres personas, como es la doctrina de la Trinidad o la doctrina del Dios triuno, la doctrina de la deidad hebrea que nosotros ostentamos, que nos dice que la deidad está conformada por tres personas que son Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, distintas, coexistentes, preexistentes, omniscientes, omnisapientes, coeternas, eternas. Ese es el Dios triuno, conformado por tres personas. Esas tres personas han dado al unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El segundo término
que queremos desarrollar es unigénito. Se nos olvida o hemos caído en el error de investigar este término unigénito y lo hemos cambiado para utilizar el término único. Muchas personas dicen que ha dado a su único hijo, y único es diferente a unigénito. En cierto sentido están asociados, pero no significa lo mismo. Unigénito proviene del griego monogenes, que significa único en su género, único en su clase. Monogenes. En ese sentido, tenemos que ahondar por qué el Hijo de Dios, el Hijo de la Deidad, que consideramos que es Jesucristo, y eso lo vamos a recordar en los próximos textos, ¿por qué es considerado único en su género y único en su clase? Sencillamente porque Jesucristo ostenta en su persona dos naturalezas. Una naturaleza divina, es decir, propiamente Dios, y una naturaleza humana, 100% humano, 100% Dios. No es mitad Dios ni mitad humano, es 100% Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, como lo dice San Pablo. Y toda la plenitud de la deidad es 100%. 100% Dios. Dios encarnó. Es decir, Dios se hizo humano. ¿Cuál de las tres personas de la deidad se hizo humano, mis amados? Una de esas tres personas es denominada por el mismo San Juan en el capítulo 1. Y nos dice así: en el principio era el Verbo, San Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que existe existiría. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, encontramos que este unigénito Hijo, en la eternidad, en el pasado, se conoce como el Verbo. Por eso es que Jesucristo es 100% Dios, 100% divino, porque antes de encarnar era Dios en la eternidad, o compartía esta entidad divina, esta particular compañía conformada por tres personas. Por eso es que San Juan dice que estaba y era, estaba con Dios y era Dios también. Recordando que Dios son tres personas, no uno de ellos, los tres son Dios. Seguimos. ¿Por qué este ser calificado como unigénito era, o mejor dicho, ¿por qué es unigénito? Porque, como dijimos, ostenta dos naturalezas, una humana y una divina. Vamos a confirmar eso con las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar en Juan capítulo 20, el versículo 28, mira cómo dice. Juan 20:28 nos dice así: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Fueron dos exclamaciones de Tomás cuando Jesús, después de resucitar, se les aparece en el aposento alto, y Tomás, que no quería aceptar lo que los compañeros decían respecto a que Jesús había resucitado, y habiendo expresado su opinión respecto a que si él no lo veía con sus propios ojos y no lo tocaba con sus propias manos, no creería. Pero cuando Jesús aparece, Tomás entonces exclama: ¡Ah, Señor mío y Dios mío! Aquí San Juan, narrando este pasaje, nos pone de manifiesto pues que los discípulos reconocían a Jesús como su Dios. He allí uno de los datos que confirman ese hecho. San Juan 20:28. Vamos a buscar otro texto. Filipenses 2, 5 al 7. Vamos a ver lo que Filipenses nos dice. El apóstol San Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Mira cómo dice, mi amado: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En estos tres textos hay varias doctrinas, pero solamente vamos a tomar lo que nos conviene en este momento. Fíjate que San Pablo le está diciendo a los filipenses que Cristo era Dios, pero que Él, para poder venir a la tierra, no podía entrar con toda su gloria para redimir al hombre. Así que Él se despoja de su gloria, la coloca de lado, coloca su soberanía, su poder, lo coloca de lado y se introduce entre nosotros en forma humana. Cuando dice allí en forma de siervo, nos está diciendo que toma forma humana y es semejante a nosotros. Toma una forma humana semejante a la de nosotros. Nota que no está diciendo igual. Igual y semejante son dos cosas distintas, son dos términos distintos. Entonces, el verbo se introduce en nuestro mundo, pero para hacerlo tiene que tomar una forma humana. No puede venir como es Él o como era en la eternidad, recordando que Jesucristo, es decir, el verbo, era un espíritu también. Se despoja de eso, de ser espíritu, y toma un cuerpo humano. Cuando dice que se despoja, San Pablo no está diciendo que se está despojando de su condición de Dios. No. Él no está diciendo que el verbo se ha despojado de su condición de Dios para poder ser Jesucristo. No, sino que, ¿cómo dice el texto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferra a su condición de Dios, sino que la pone de lado para poder entrar a nuestro mundo. Pero repito, colocar de lado no significa, o despojarse de su condición de Dios, no significa que ha dejado de serlo, sino que no echa mano de ella, no echa mano de ese poder, no echa mano de esa condición para poder batallar por nosotros en este mundo, sino que lo ignora esa condición, se hace un humano. Y allí podemos utilizar otro término que dice: se humilló a sí mismo,
Es decir, de ser Dios, ahora se ha convertido en una criatura semejante a nosotros. Ha tomado un cuerpo humano, se humilla a sí mismo, se despoja a sí mismo. No se aferra a su condición de Dios como nos podríamos haber aferrado nosotros. No, porque Dios es amor, es ágape. Y Él se sacrifica a sí mismo por el bienestar de sus criaturas. No hay amor como ese, un amor de sacrificio. Por eso es que Él se despoja de su condición, poniendo de lado su gloria, toma forma humana. Otro texto que también puede ayudarnos es el de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16, nos dice lo siguiente. Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indudablemente grande es el misterio de la piedad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la persona de Jesucristo, a Él lo rodea un misterio maravilloso, un misterio emocionante. El hablar de la persona de Cristo llena de gozo, o ha llenado de gozo a la cristiandad a lo largo de los siglos. Ese misterio de la piedad, ese misterio del amor. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. Pero ¿cuál de las tres personas de ese que conforman a ese Dios se manifestó en carne? El Padre no se manifestó en carne. El Espíritu Santo no se manifestó en carne. ¿Quién entonces se manifestó en carne? El Verbo se manifestó en carne. El Verbo que era Dios y que estaba con Dios, siendo Dios, que no se aferró a su condición de Dios, se hizo carne, se hizo humano. Visto de los, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces el Verbo en la eternidad se hace humano, entra en nuestro mundo y después de cumplir su misión, entonces regresa al cielo con toda su gloria. O sea, reasume su gloria. En el momento de resucitar, Jesucristo reasume su soberanía, su poder, su gloria, la que había ignorado durante su vida terrena, ahora la reasume nuevamente. Por eso es que es recibido en gloria. Ahora, vamos a buscar unos textos que nos hablan acerca de su condición humana. Veamos lo siguiente. Mateo 20, 28. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 20, el versículo 28. Nos dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Entonces el mismo Jesucristo está haciendo notar a las gentes que Él es Hijo del Hombre, es decir, Él es el Verbo ahora encarnado. Él ha tomado un cuerpo humano. Eso es lo que nos quiere decir el texto cuando Él dice Hijo de Hombre, Hijo del Hombre. Nota que no dice Hijo de Hombre, sino Hijo del Hombre, para hacer notar que Él tiene un cuerpo 100% humano, semejante al de todos los que habitamos en este planeta. Semejante, no igual. Otro texto es el de Mateo 9,
6, capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver lo que nos dice allí San Mateo, capítulo 9, versículo 6. Nos dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, es decir, es Hijo del Hombre, pero también es Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Pone de manifiesto sus dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. También en el libro del mismo Mateo, capítulo 18, confirmamos este hecho. 18:11 nos dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Verbo se hace humano y entra a este mundo para salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Interesante. ¿Quién era Cristo antes de hacerse humano? El libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, nos confirma ese hecho y ya lo hemos leído anticipadamente. ¿Quién era Cristo antes de venir a este mundo? San Juan nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 1. También lo podemos leer en la primera epístola de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, Jesucristo, antes de aparecer en este mundo, en la eternidad, en el pasado, era conocido como el Verbo. Todavía no había nacido Jesucristo. En la eternidad sempiterna era el Verbo. Y como Verbo era Dios y estaba con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese existido. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces Cristo, en la eternidad, en su pasado, era conocido como el Verbo. En su presente, hace 2000 años, el Verbo se hizo humano y entró entre nosotros. Muy bien, ahora, ¿cuándo se convirtió en humano? Vamos a confirmar eso que estoy diciendo, que hace 2000 años fue que el Verbo se hizo humano. Hace 2000 años es que el Verbo empieza a llamarse Jesús el Cristo. Y asume también otros títulos que los vamos a revisar también cuando entra a esta tierra. Gálatas 4:4. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 nos dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De manera que San Pablo nos está diciendo, cuando llegó el tiempo, cuando hablamos del tiempo tenemos que entender que el plan de la redención se efectúa por etapas. Cuando llegó la etapa o la fase de que el Verbo se hiciera humano, entonces el Verbo tomó un cuerpo humano y se introdujo entre nosotros, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
¿Cuál cumplimiento? Llegó el momento de la fase en que el Verbo tiene que entrar a nuestro mundo. Llegó el tiempo o la fase en que el Verbo tiene que tomar un cuerpo humano. Llegó la fase en que ese cuerpo humano, o que el Verbo, habiendo tomado un cuerpo humano, tenía que morir en la cruz. Llegó el tiempo o la fase en que el Verbo, habiendo muerto en la cruz, tenía que ascender nuevamente al cielo y ser entronizado nuevamente a la gloria. Todo eso tenía que efectuarse en su debido tiempo. No era antes ni fue después, fue llegado el tiempo. Eso significa que en la eternidad, en el pasado, todavía no existía esta fase de Jesucristo. Existía en un plan, pero no existía literalmente. Repito, Jesucristo existía en la eternidad, en el pasado, pero existía en un plan, el cual denominamos el plan de la redención o el plan de la salvación. Pero literalmente no existía. ¿Cuándo comenzó a existir? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, que ya lo acabamos de explicar. A partir de ese cumplimiento es que aparece Jesucristo como tal. Pero en la antigüedad, en el pasado, Él era el Verbo. Jesucristo presenta dos tiempos. Un tiempo en el pasado donde Él es el Verbo no encarnado. Y presenta entonces, llegado el tiempo, se presenta como el Verbo encarnado. Dos aspectos en una misma persona, en el Verbo. Dos naturalezas distintas, diferentes, perfectamente armonizadas, conjugadas en el Verbo. El Verbo era espíritu y dejó de ser espíritu para tomar un cuerpo humano. Esos dos aspectos se fusionaron. Como espíritu era Dios y como humano era 100% hombre o humano. Eso es la doctrina, el comienzo de la doctrina cristológica, y en la cual muchos de nosotros estamos equivocados. ¿Qué título recibió el Verbo al hacerse humano? Vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 nos dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando el Verbo entra a nuestro mundo, habiendo adquirido un cuerpo humano, entonces se le asignan estos títulos. Él es Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, ¿verdad? Admirable y consejero. Se le aplican esos títulos aquí en la tierra. Pero esos títulos que se le asignan aquí en la tierra, porque está diciendo, hijo nos es dado, cuando él nace aquí en la tierra, se le aplican estos títulos, pero esos títulos también los ostentó en el tiempo pasado, en su tiempo sempiterno en el pasado. Los mismos títulos que tuvo en el pasado son confirmados cuando él entra a este mundo. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas el capítulo 1. Aquí encontramos otros títulos que se le dieron al Verbo cuando entró a nuestro mundo. Versículos 32 al 34.
Mira cómo dice. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Nota lo siguiente, que el Verbo encarnado será llamado Hijo del Altísimo o Hijo de Dios. Nota lo siguiente, será llamado, no que es hijo, porque entre la deidad y Jesucristo no hay ningún parentesco biológico, como algunos han tratado de utilizar o de enseñar. Es hijo de Dios, es un título que se le da al Verbo cuando ha encarnado, porque es a partir de ese momento que es hijo. Antes no era hijo, porque en la deidad no existe eso en la edad sempiterna, en el pasado. Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Gabriel le está diciendo a María que el hijo que va a tener será llamado o tendrá el título de Hijo de Dios. Y ahora, teniendo en cuenta esto, de que este hijo que dice Isaías que va a nacer y que dice ahora Lucas que será llamado Hijo de Dios, y que dice Isaías que es Padre eterno y que es Dios fuerte, vamos a ver lo que nos dice San Mateo con respecto al nacimiento de Cristo, al nacimiento de este Hijo. San Mateo nos dice así en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Alguien dijo por las redes sociales que María lo había engendrado. Déjame decirte, mi amado, que el que engendra es el hombre, la mujer concibe. Así que está cerrado allí. De manera que María fue hallada que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 21 nos dice, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Otros títulos, Dios con nosotros, Emmanuel. Otro título, Jesús, que significa Jehová. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el que soy también, porque Él era Jehová, Él es Jehová. Y el nombre Jesús significa Jehová salva. Otro título para este hijo que nace, para el Verbo que se hizo humano, recibe esos títulos aquí en la tierra. Ahora, el Espíritu Santo es el que engendra a este niño, que es Padre eterno y Dios fuerte. ¿Qué significa el término engendrar? Para que no nos equivoquemos. Engendrar, del latín engenerare, significa hacer, nacer, crear. ¿Qué significa el término
engendrar, hacer, nacer, crear. Otra acepción es dar vida a un nuevo ser. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en María? Haciendo un nuevo ser. Estaba haciendo o elaborando u obrando una operación en el seno de María para que se creara o estaba creando un nuevo ser en el vientre de María. ¿Cómo podemos entender eso? No era que estaba creando al Verbo, no era que estaba creando a Dios, el Espíritu Santo. Estaba creando un cuerpo humano para que el Verbo lo utilizara. No estaba creando otra persona, estaba creando solamente una condición, estaba creando una naturaleza humana para que se fusionara con Dios, con el Verbo. Eso era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Se hizo una creación diferente para el Verbo. Allí radica el misterio. Ese es el misterio. ¿Cómo se hizo eso? Tenemos los pasos, pero no podemos ir más allá de esto. ¿Cómo fue? No podemos decir cómo fue la fusión. Sí, hubo la fusión, pero ¿cómo? Ahí es donde muchas personas divagan. ¿Pero era otra persona? No, no era otra persona. Era una naturaleza que se estaba creando para el Verbo. Que era espíritu, ahora tendría un cuerpo. Se estaba haciendo eso, se estaba creando eso. Estaban haciendo una nueva creación. Por eso es que no podemos decir que Jesús es producto genético de María o producto genético de la genealogía que nos menciona en los evangelios de donde proviene Cristo. No. Eso es un error que hemos tenido hasta ahora. Jesús no tiene ninguna carga genética nuestra. No, porque Jesús es una creación. Y lo que es la creación diferente de Jesús es un cuerpo humano. Eso es lo que es una creación diferente. Por eso es que Él es monogenes. Y repito, allí radica su misterio. Tiene dos naturalezas. La naturaleza humana la creó el Espíritu Santo, fue producto del Espíritu Santo, fue obra del Espíritu Santo, fue obra de la operación que hizo el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Y en ese sentido, vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de profecía al respecto, mi amado. Mira lo que dice. En el mensaje selecto, tomo 3, página 145, párrafos 3 y 4. A Elena de White le preguntan lo siguiente: ¿era él capaz de ceder a las tentaciones? Esa es la pregunta. La respuesta: trataré de responder a esta pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado. Entonces, Jesús, como Dios que era, no podía ser tentado, pero como humano podía serlo. ¿Por qué no podía ser tentado como Dios? Porque como Dios que era, no tenía concupiscencia en él, no había tendencia al mal en él, porque él era Dios. Si decimos que Cristo tenía tendencia al mal, que tenía una naturaleza pecaminosa, que tenía una naturaleza degenerada, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo también lo es y que el Padre también lo tiene. O lo es y lo tienen. Los tres entonces comparten una naturaleza caída, corrompida, porque Jesús, dice el Espíritu Profecía y dice la palabra,
es Dios. Primero que todo, Jesús es Dios. Y como Dios no puede ser tentado. Y si no puede ser tentado es porque no hay concupiscencia en Él. No hay defecto moral en Él. Y si no hay tendencia moral en Él, tendencia caída en Él, eso significa que como es Dios, los otros dos que conforman a la deidad tampoco tienen concupiscencia. Una cosa te lleva a la otra. Pero dice, pero como humano podía hacerlo y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Podía ceder a las tentaciones no porque fuese concupiscente, porque Adán no era concupiscente cuando cedió a las tentaciones de Satanás. Él no era concupiscente. De la misma manera Jesús, como segundo Adán, tampoco tenía concupiscencia en él. No tenía tendencia al mal en él, como tampoco lo tuvo Adán. Su naturaleza humana pasó por las mismas pruebas por las que pasaron Adán y Eva. Como humano, el Verbo, que es Dios, pasó por las mismas pruebas que pasaron Adán y Eva y que pasamos tú y yo. Las mismas tentaciones, los mismos conflictos. Pasó el Verbo encarnado, es decir, Cristo. Dice Elena de White así: su naturaleza era creada. No poseía las cualidades de los ángeles, era humana e idéntica a la nuestra. Cristo tenía un cuerpo humano y mente humana. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable. ¿Qué significa esto? Cristo nació con un carácter puro e impecable. No había en él concupiscencia, es decir, no tenía tendencia al mal natural. Fue tentado en todo, porque él vino a eso. Tomó un cuerpo humano, el Verbo tomó un cuerpo humano para enfrentar esta situación y demostrar al universo que Adán pudo haber triunfado. Para eso vino. Pero Adán no triunfó porque desconfió, porque se separó de la vid, se separó del Verbo encarnado. El Verbo encarnado toma un cuerpo humano y viene a demostrar al universo que Adán podía haber superado la prueba, porque Adán tenía las condiciones para eso. El segundo Adán estaba en las mismas condiciones morales. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, mira lo que dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 445, dice lo siguiente: sean cuidadosos, sumamente cuidadosos, en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el espíritu de profecía? Que Jesús no tenía tendencias al pecado. ¿Por qué no tenía tendencias al pecado? Porque era Dios. Primeramente era Dios, por eso no tenía tendencia al pecado. Porque el Padre y el Espíritu Santo tampoco tienen tendencia al pecado. En su condición humana, el Verbo no tenía tendencia al pecado porque era Dios. Podía ser tentado, sí, porque a eso vino. Pero no cedió a las tentaciones porque era Dios. No cedió a las tentaciones porque tenía en claro a qué había venido. Como lo tenemos que tener tú y yo. No debemos cometer pecado porque debemos tener muy claro cuál es nuestra misión en esta tierra. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta tierra?
Y nuestra tierra y nuestro objetivo es ser santos para poder ver el rostro de la deidad, para poder vivir con Cristo para siempre. Por eso es que no pecamos, o no debemos pecar, o no debemos darle rienda suelta a nuestras tendencias al mal. Sí, aún en pecado, la Escritura nos dice que el hombre puede hacerlo. Si el hombre no lo puede hacer, entonces por demás murió Cristo. Entonces el argumento satánico que dice que el hombre no es capaz de amar voluntariamente a Dios y de serle fiel, cobraría toda la fuerza que él quisiera que tomara. Entonces Satanás tiene razón. Dios es un tirano porque nos obliga a nosotros a servirlo so pena de muerte. Nos obliga a cumplir con algo que es imposible cumplir. Pero Dios dice, sí es posible cumplirlo. Si te entregas a mí, puedes hacerlo. Si haces pacto conmigo, puedes hacerlo. Si trabajas de mano del Espíritu Santo, puedes hacerlo. Eso es lo que la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación nos enseña. Y para terminar este pequeño estudio, teniendo en cuenta ya lo que acabamos de leer, se hizo una creación diferente. Cristo dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. San Pablo en Hebreos dice que Cristo no tenía genealogía. Él ostenta un sacerdocio como Melquisedec, sin padre ni madre. ¿Qué significa eso? Que Cristo, la condición humana del Verbo, no tiene ningún parentesco biológico con María. No tiene ningún parentesco biológico con nosotros. Fue semejante a nosotros, no igual. Semejante e igual son dos cosas diferentes. Mi amado y amada, espero tus comentarios en la caja de los comentarios. Escríbeme, pregúntame. Yo con mucho gusto te contestaré y suscríbete a nuestro canal. Por lo pronto, estudiemos a profundidad este tema. No nos conformemos con lo que hemos hablado, sino ahondemos mucho más. Que el Señor te guarde. Te envío un abrazo.